Bueno, vamos a resolver entonces las dos pruebas de ayer. Vamos a partir con el ciclo de potencia. El ciclo de potencia era el ciclo de potencia más sencillo que podría haber escrito en una prueba, o habría puesto en una prueba, ¿ya? Y era un ciclo que se hacía muy rápido porque no requería ni siquiera casi conversión de unidades, era solamente seguir los pasos correspondientes. Primero, tengo un ciclo de potencia. Les puse donde estaba el estado 1, pero ese tampoco tenía mayor importancia si ustedes se hubiesen equivocado en poner los valores del estado, no hubiese tenido problema. Agua circula a través de un ciclo simple de potencia. La información disponible es la siguiente. Estado 1 corresponde a la salida del proceso de compresión adiabática. Ustedes saben que la compresión adiabática ocurre en la bomba, por lo tanto, este era el estado 1, pero no tenía mayor relevancia en el desarrollo del ejercicio, ¿eh? Podrían haberlo puesto en cualquier lado. 3 y 4. Después dice, la potencia de la turbina es 1500 HP. La potencia de la turbina es 1500 HP. Después dice, la temperatura de entrada al condensador es 50 grados Celsius. La temperatura de entrada es 50 grados Celsius. Entropía de salida de la turbina, o sea, el S3, y es un S minúscula, porque da en kilojoule partido por kilogramos Kelvin, es 8,1757 kilojoule kilogramos Kelvin. El área de salida de la bomba, que es el área de cualquier tubería, porque no nos dice nada, entonces el área es 0,1 metro al cuadrado. La velocidad de entrada a la bomba, la velocidad 4, es 0,08 metros partido por segundos. Y el porcentaje, el líquido que entra a la bomba, entonces es 100%, por lo tanto X4 es igual a 0. ¿Qué más? El calor de la caldera, el Q sub V, es 2532,3 kilojoule partido por kilogramo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿No, hay dudas o no? ¿No? Bueno, ustedes saben que si tienen cualquier duda, la pueden ir haciendo en el momento, ya no tienen por qué esperar hasta el final. Me dicen nomás y no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que partimos acá? Nosotros tenemos en el estado 3, tenemos dos datos, por lo tanto, T3 y S3, vamos a la tabla y sacamos el valor de H3 y de la presión 3. ¿Ya? Después de eso, nosotros nos dábamos cuenta que este era isobárico. Por lo tanto, la presión 4 es igual a la presión 3. Como tengo la calidad 0, entonces yo digo P4 con la calidad 4 implica que el H4 es igual al HF de la tabla C2 y el V4 es igual al volumen de líquido saturado. Como me están dando la velocidad, yo sé que voy a tener que calcular el flujo másico desde el estado 4. Por lo tanto digo, el flujo másico es la densidad 4, recuerden que la densidad, de acá saco la densidad 4, que es el 1 partido por el volumen 4. Flujo másico es la densidad por el área, que estaban dando el dato, por ahí está, aquí está, por área, y por la velocidad 4. Ni siquiera tenían que hacer conversión de unidades, calculaban el flujo másico directamente de allí. ¿Ya? Después, a mí me están dando la potencia de la turbina y ya tengo el flujo másico. Por lo tanto, puedo calcular el trabajo de la turbina, que es la potencia dividido por el flujo másico. Aquí había una pequeña conversión de unidades, de HP, ¿cierto?, a kilowatt, y esa era simple, porque siempre la hemos utilizado así. Y después aplican la primera ley en la turbina. Y dicen, menos trabajo de la turbina es igual a H3 menos H2. Pero ustedes ya tienen H3, por lo tanto, como tengo el trabajo de la turbina y H3, me permite determinar el H2, que es H3 más el trabajo de la turbina. ¿Sí? Después
me están dando, ya tengo fíjense, ya he calculado el H2, lo voy a escribir ahí. Tengo el H2, tengo el H3 y tengo el H4. Tengo que calcular el H1, pero me están dando el calor de la caldera. El calor de la caldera es igual a H2 menos H1. Ni una conversión. Calculo el H1, que es igual a H2 menos calor de la caldera. Y ya tengo el H1. Y ya con eso tengo todo listo. Calculo el menos trabajo de la bomba al hacer un balance energético acá. Y me queda que es H1 menos H4. Tengo H1 y H4, así que no hay ningún drama. Y eso es lo mismo que la variación de presiones, P1 menos P4, dividido por la densidad, que es 1000 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, de aquí, ustedes despejan la presión 1, ¿cierto? Que eso va a ser igual a la presión 4 menos ρ por trabajo de la bomba. Y tienen la presión 1. Y si tengo la presión 1 y tengo H1, tengo la presión 2 también. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que me faltaba acá? Era calcular la eficiencia. La eficiencia del ciclo era el trabajo de la turbina, que la tengo, más el trabajo de las bombas, que lo tengo, dividido por el calor de la caldera. Chicos, ¿cuánto me demoré en hacer el ejercicio? ¿Faltó tiempo? Este ejercicio no se demoraba ni 10 minutos en hacerlo. Póngale 15. Pero el ejercicio no tenía ninguna dificultad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Este es el ranking 1. Entro T3, saco H3 y saco P3 de la tabla, isobárico, tengo los datos, me daba el flujo másico 7,9 kilogramos partido por segundo. Esta es la prueba del bloque D. Saqué la presión 1, me dio 10 megapascal. O 9, y tanto les puede haber dado alguno. Después, como tenía las entalpías H1, H2, H3 y H4, saco H2 dividido por H3. Saco H1 partido por H2 y después calculo la eficiencia. Y como esa eficiencia es muy baja, tenían que haber dicho que era muy malo porque la eficiencia era muy baja. Lo cual ustedes incluso podrían haberlo visto a través de la razón de entalpía, pero bastaba con que me hubiesen puesto que la eficiencia es muy baja, por lo tanto el ciclo está funcionando mal. Chicos, ¿cuánto rato se demorarían, sinceramente, en este ejercicio? Si que ustedes hubieran sabido bien la materia. ¿15 minutos? ¿Cierto? Y ojo, que ustedes son mucho más ágiles que yo con la calculadora, o debieran ser. ¿Ya? Entonces, son recién las 12 del día, y yo empecé a hacerlo 10 para las 11. 10 para las 12. O sea, 10 minutos expliqué el ejercicio. El otro ejercicio, voy a ir a la prueba del bloque E. La prueba del bloque E era bastante parecida. Digamos, tenía el mismo grado de... Trato siempre yo de que mis pruebas tengan el mismo grado de dificultad para ser justa con ustedes. No es que la prueba del bloque D o del bloque E sea más difícil. Las dos pruebas tienen el mismo grado de dificultad siempre, ¿ya? Entonces, o sea, creo, es lo que espero. Entonces, acá esta era la prueba del bloque E. La prueba del bloque E, ¿qué? Son las 12.1, ¿ya? 12.01. Entonces tenemos esto. Y es más difícil escribir en el computador, hacer estos dibujos, créanme. Tenemos, el estado 1 corresponde al inicio del proceso de compresión. 1, 2, 3, 4. La potencia de la bomba es 100 HP. La potencia de la bomba es menos 100 HP. La temperatura de salida de la caldera, T3, es 450 grados Celsius. La temperatura de entrada a la caldera, la temperatura de entrada, T2, es 300, ¿no?
300 grados Celsius. La entropía de entrada, voy a escribir ese 2 nomás, no voy a poner el valor, ¿ya? También lo dan. El área de las tuberías es 0,845 metros cuadrados. La velocidad de salida de la caldera, me están dando la velocidad 3. Y el trabajo neto del ciclo. Esos son los datos que tengo, ¿ya? Entonces, yo siempre les digo que ustedes tienen que trabajar donde nosotros tenemos más información. Entonces, donde tenemos más información es en el estado 2. Entonces, yo digo T2 con S2. Me voy a la tabla y saco H2 con P sub 2. Después, esto funciona isobáricamente. Por lo tanto, P3 es igual a P sub 2. Saco directo de la tabla, no tenía ni siquiera que interpolar. Estaba todo directo. P3 con T3, como acá me están dando la velocidad, saco el volumen 3 y saco la entalpía 3. ¿Ven? Calculo el flujo másico, que es la densidad 3, que es el inverso del volumen. Flujo másico es la densidad por área y por la velocidad 3. ¿Ya? Después me dan la potencia de la bomba, por lo tanto voy a calcular el trabajo de la bomba, que es la potencia que tenían que hacer en la misma conversión de la prueba anterior, que era muy simple. Después yo digo, aplico la primera ley acá en la bomba, y digo, menos trabajo de la bomba es igual a H2 menos H1, lo cual me va a permitir, ¿cierto?, calcular el H1, porque el H2 ya lo tengo. Entonces de aquí yo calculo el H1, que va a ser igual a H2 más trabajo de la bomba. Después calculo la presión. Es P2 menos P1 dividido por ρ raya. Y de aquí yo saco cuánto vale la presión 1. La presión 1 va a ser P sub 2 más ρ por trabajo de la bomba. ¿Verdad? Después tenemos nosotros eso y decimos, este funciona isobáricamente. Por lo tanto, la presión 4 es igual a la presión 1. Después digo, me están dando el trabajo neto y tengo calculado el trabajo de la bomba. Por lo tanto, el trabajo de la turbina va a ser igual al trabajo neto menos trabajo de la bomba. Y el trabajo de la turbina, si ustedes quieren, el menos trabajo de la turbina, hacen el balance acá, va a ser igual a H4 menos H3. Ustedes ya tienen H3, por lo tanto de aquí despejan el H4, de aquí, y el H4 va a ser igual a H3 menos trabajo de la turbina. ¿Ven? Y después, vamos a seguir a otra hoja, el calor de la caldera, como tienen ya las entalpías, lo calculan, que es H3 menos H2. La eficiencia del ciclo, tienen el trabajo neto, que era dato, dividido por el calor de la caldera. Si alguien no se dio cuenta que era el dato, le pone trabajo de la turbina más trabajo de la bomba, dividido por el calor de la caldera. Entonces, 5 minutos en desarrollar la forma de la prueba. Y al poner los datos, buscándolo en la tabla, pónganle 5 minutos más, o 10 minutos. Este ejercicio se hacía en 15 minutos. Y la prueba era de 2 horas. O sea, les queda 1 hora 45 todavía para hacer el otro ejercicio, que encima siempre les doy más tiempo, o sea, tampoco lo cierro el link. Las respuestas eran estas. Tenemos los datos. El flujo másico me dio 5,3. La presión 1, 6. La eficiencia, 0,17, lo mismo que la anterior. La eficiencia es menor que 0,34. Recordemos que ese es el rango más o menos, 0,33, 0,4 que debiera dar. Por lo tanto, es muy malo el ciclo. Y sacaban, después que sacaron los valores de la entalpía, sacaban las divisiones, H3 sobre H4 1,11 y H3 sobre H2 es 2,28. Quiero escuchar si es que tenía alguna dificultad este ejercicio dentro de todo lo que hemos visto. ¿O qué opinan del ejercicio? Activen sus audios y me dicen qué pasó.
¿Qué siente? O sea, sí, profesora, complicado del todo no estaba, la verdad, pero yo ni jodiendo me demoraba 15 minutos, la verdad, yo me demoré como 40. Entonces tienes que ver ya qué es lo que está pasando, porque el ejercicio no era para demorarse 40 minutos. Y ¿Ya? eso que yo manejo bien la materia, es una de mis materias favoritas, Mm. está el ciclo de ranking, y me considero bastante bueno para esta materia, soy bastante rápido, pero no sé, dudo mucho que en 15 minutos lo A lo hubiese mejor podido te hacer. está faltando ejercitar más, Jan. Revisa eso porque a lo mejor eso es lo que está pasando, pero algo está ocurriendo, porque este ejercicio no era para demorarse más. O sea, a lo mejor lo que ustedes tienen que hacer siempre, y por qué les aprovecho de decir, porque en la prueba que viene también hay un ejercicio de ranking que es con entropía. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que ustedes hagan un diagrama de flujo del ciclo de potencia grande y pongan los valores que tienen como datos, porque eso les va a facilitar más desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Bien, veamos, escuchado esto, hagamos el ejercicio 2. Veamos. Bueno, los dos ejercicios eran iguales, solo que daban datos distintos. De ambas pruebas eran similares. Vamos a ver. Aquí se van a dar cuenta que este ejercicio era muy simple. Yo siempre les he dicho que los ejercicios de cilindro-pistón ustedes deben comprenderlo, no es aprendérselos de memoria. Si uno se aprende la materia de memoria, no le va bien, ¿ya? Porque acá, veamos. Veamos qué tenemos acá. Tenemos un arreglo cilindro-pistón, inicialmente tiene apenas 2 compartimientos. Entonces, tenemos 2 compartimientos. Este es el A y este es el compartimiento B, el cual dice que descansa un resorte sobre ella. Por lo tanto, era el tipo con resorte. Aquí nosotros tenemos 2 estados, el 1 y el 2. Y aquí teníamos el estado 2. ¿Ya? Son las 12:10. Entonces, acá tenemos sobre el pistón el área del cilindro es 0,05 metros cuadrados. Javier midió en el laboratorio la temperatura del agua de uno de los compartimientos. Nosotros sabemos que la temperatura en el estado 1 va a ser igual a la TA y a TB. Todos los compartimentos tienen la misma temperatura. Y Javier midió que era 200 grados Celsius, por lo tanto yo sé que temperatura T1 es 200 grados Celsius. Eso es lo primero que debo saber. Se efectúa un proceso de calentamiento. Cuando hay un calentamiento, significa que el pistón sube. Por lo tanto, H2 siempre va a ser mayor que H1 si hay un calentamiento. Si hubiese un enfriamiento, H2 sería menor que H1. ¿Ya? Entonces, en este caso dice que hay un calentamiento. De modo que la razón de alturas entre ambos estados fue de 0,6. ¿Cuál es la razón de altura? ¿H1 partido por H2 o H2 partido por H1? ¿Cuál sería? A ver, si es 0,6. H1 partido por Muy H2. bien. H1 partido por H2 porque H1 es menor. H1 partido por H2 es 0,6. Si yo le hubiese dicho que la razón de altura es 1,3, por ejemplo, debiera ser H2 partido por H1. Cualquier número mayor que 1 significa, porque como es un calentamiento, que sería H2 partido por H1. Después dice, luego se midió en el laboratorio la entropía, la energía interna y la presión del estado final. Y miramos las unidades que nos dan. En la entropía sería un S mayúscula, porque está en kilojoule partido por Kelvin, 7,4086 kilojoule partido por Kelvin. Hubo gente que insiste en que me falta el kilogramo en la entropía, y yo le insisto en que no. ¿Ya? Hubo como 5 personas que me mandaban WhatsApp por eso. La energía interna final es 2500. Esa está en kilojoule partido por kilogramos, por lo tanto, es una letra pequeña. Kilojoule partido por kilogramo. Y la presión 2 es 10 megapascal. Fíjense lo que dice.
lean bien, respecto a la masa de agua, se sabe que inicialmente, o sea, en el estado 1, uno de los compartimientos tiene, fíjense, yo tengo la masa de agua, va a ser igual a MF1 más MG1. Voy a cambiar el color para que les quede más claro lo que les estoy diciendo. ¿Ya? De esta masa, yo tengo, lo separa ahí, y dice, uno de los compartimientos tiene el 60% de la masa total de agua líquida. O sea, acá yo saco el 60%, y acá me queda el 40%. Y el mismo compartimiento, ¿cierto? Tiene un 25% de la masa total de agua gaseosa. O sea, 25 y 75. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, como este tiene mayor cantidad de agua líquida y menor cantidad de vapor, corresponde al compartimento A, porque va a tener una calidad menor. Entonces yo digo, MFA1 es 0,6 MF1. MFB1 es 0,4, perdón, 0,4, bien digo, MF1. El MGA1 es igual a 0,25 MG1. Y el MGB1 es 0,75 MG1. ¿Se fijan? Y lo dice. Se los dije más encima, les pongo, uno de los compartimentos tiene el 60% de la masa total de agua líquida, y les pongo MF1. Y un 25% de la masa total de agua gaseosa, de MG1. ¿Ya? Entonces, con esto les permitía calcular todo. Voy a sacar esto. Y vamos a resolver. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos primero, vamos a partir con el estado 2. En el estado 2 yo conozco la presión y la energía interna. P2 y U sub 2 me van a permitir determinar, por ejemplo, la entropía específica 2, ¿cierto? Y el volumen 2. Como yo tengo la entropía específica 2, pero también como dato tenía el S2, me va a permitir calcular la masa. Y la masa va a ser igual a la entropía total dividido por la entropía específica. ¿Ven? Después, como tengo la masa calculada y tengo el volumen específico, el volumen 2 va a ser igual a la masa por la velocidad 2 específica. Y después acá, el volumen 2 es igual al área por la altura 2. Conozco el área. Por lo tanto, puedo calcular la altura 2. Que va a ser volumen 2 dividido por área. ¿Ven? Después yo sé que la altura 1 sobre altura 2 es 0,6. Por lo tanto, altura 1 va a ser igual a 0,6 altura 2. Como ya tengo la altura 1, calculo el volumen 1 total, que va a ser el área por la altura 1. Como tengo el volumen total y tengo la masa es constante, por lo tanto puedo calcular el volumen 1 específico, que va a ser igual al volumen 1 total dividido por la masa. Siguiendo con el ejercicio, ¿qué tenemos? Teníamos calculado el volumen 1 específico y como dato me daban la temperatura de uno de los compartimientos, que es la temperatura inicial. Por lo tanto, me voy a la tabla y saco la presión 1. ¿Ya? Después de eso, yo digo, la presión 2, que también la tengo ya, es la presión 1 más la presión del resorte. Por lo tanto, de acá puedo determinar la presión del resorte, que es igual a P2 menos P1. Calculo la presión del resorte. La presión del resorte es igual a K por delta X dividido por área. Miren qué fácil. Y el delta X simplemente es el desplazamiento de H2 con H1. Por lo tanto, el delta X es igual a H2 menos H1. Por lo tanto, si ustedes se fijan, conocen delta X,
¿cierto? Conocen el área y conocen la presión del resorte. Por lo tanto, pueden determinar la constante K, que es la presión del resorte por área dividido por delta X. Listo. Después, ¿qué más dicen? Dicen, con la temperatura T1 saco los valores de líquido y de vapor saturado. Por lo tanto, como tengo también el V1, que lo calculé recién, puedo sacar la calidad, que va a ser igual a V1 menos VF dividido por VG menos VF1. Y tengo la calidad. Y esa calidad es mg1 dividido por la masa total de agua. Y ese mg1 lo distribuyo, ¿verdad? Y digo, el mf1 es igual a la masa de agua menos mg1. Por lo tanto, yo ahora puedo calcular el mfa1, que es igual a 0,6 mf1. El mfb1, que es igual a 0,4 mf1. El mga1, que es igual a 0,25 mg1, y el mgb1, que es igual a 0,75 mg1. Con todo esto, puedo calcular xa1, que es igual a mga1 dividido por ma1. ma1 es la suma de mfa1, lo voy a escribir acá. ma1 es igual a mfa1 más mga1. De la misma manera, calcular xb1, que es igual a mgb1 dividido por mb1, donde mb1 es igual a mfb1 más mgb1. Y vamos súper bien. Ahora ustedes dicen, ok, tengo xa1 y xb1, por lo tanto pueden calcular el volumen A1 es igual a VF1 más XA1 por VG menos VF. Y el VB1 es igual a VF1 más XB1 por VG menos VF. Como tienen los volúmenes y tienen las masas, ustedes pueden decir MA1 por VA1 es igual a VA1. Y eso es área por altura A1, que sacan ahí la altura A1. Y el MB1 por VB1 es igual a VB1, que es igual al área por altura B1. Y sacan la altura B1. 10 minutos en explicar el ejercicio. Y ahora le pongo los valores. Póngale 20 minutos más. Media hora. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Ya? Aquí están los resultados. El cilindro pistón, haciendo todos los cálculos, el MF1 a mí me dio 1,24. La constante K, 2,26. El XA1, 0,032. El XB1, 0,129. El H1, A1, 0,08 y 0,2 el HB1. Para la prueba del bloque E era exactamente la misma, con la única diferencia que en vez de darle energía interna en el estado 2 le daba la entalpía, pero se hacía exactamente lo mismo. Y estos son los resultados para la prueba del bloque E. La masa de líquido era la misma pregunta, es 1,34, la constante K 0,77, el XA1 0,04, el XB1 0,15, y las alturas eran 0,1 y 0,16 respectivamente. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué no tengo puros 10 puntos en todas las pruebas? ¿Entendieron la pauta o alguien tiene dudas para explicarle alguna cosa? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Voy a dejar de grabar para que puedan